Buenas noches. Buenas noches, queridos amigos. Sean todos ustedes bienvenidos a esta transmisión. Buenas noches, Pastor Percy. Buenas noches, Pastor. Ya te emití a la transmisión. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Dios le bendiga. Amén, Pastor. ¿Sí me Dios lo puede ver? bendiga. Sí, Señor, lo veo Gracias. muy bien y lo escucho muy bien. Un gusto compartir qué con bueno, usted, gracias Pastor. a Dios. Me alegra Gracias, hermano. mucho. Igualmente, el gusto es mío. Para darle también para saludar a todos los amigos, a todos los hermanos que van a ver esta transmisión. Dios los bendiga. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos nosotros. Bendiciones, Pastor. ¿Cómo Amén. está, Pastor? ¿Cómo va todo? Pues hasta ahorita bien, hermano, aquí saludándolo desde la ciudad de Los Ángeles, aquí desde mi trabajo. Le saludo cordialmente en el nombre de Cristo. Amén. Muchas gracias, Pastor. Igualmente lo saludo a usted. Muchas bendiciones en su trabajo. Igualmente, Bueno, hermano, Pastor, gracias. que para pedirle a nuestro Señor que esté presente acá en este compartir, en esta charla, para que el Espíritu Santo sea revelándonos lo que Jesucristo quiso dejar a sus apóstoles, a su iglesia, y sobre todo hoy en un tema especial que tenemos sobre Mamá María, sobre la Virgen María. Así es, hermano. Entonces, pues le pedimos al Señor que nos acompañe, que sea un compartir y que sea edificación, no solo para nosotros, sino para las personas que nos escuchen. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén. Muchas gracias, Pastor. Bueno, Pastor, yo me presento para usted también, que hasta ahora estamos pues compartiendo, y para de pronto los oyentes que no me conocen. Yo soy Alejandro Otálora Pacheco, soy un laico católico. Siempre digo que soy un cristiano católico de mente abierta, porque pues
tengo un concepto amplio de iglesia y tengo un pensamiento ecumenista, sobre todo, pero con las iglesias cristianas, católicas o no católicas. Vivo en Duitama, Boyacá, Colombia. De profesión soy ingeniero electromecánico y pues trabajo con temas de montajes industriales, soldadura y eso. Pero bueno, soy un laico y digamos que me gustan mucho los temas teológicos, estudiarlos, y me gusta mucho también pues compartir con cristianos tanto católicos como no católicos, ¿sí? Para buscar la verdad que reveló nuestro Señor Jesucristo y que puede ser, está fundamentada tanto en la Biblia también como en la historia, porque pues la historia tampoco la podemos desechar. No, no se puede decir. Entonces, pastor, por qué no te nos presentas aquí a todos los amigos que ya te están escuchando y para que te pueda conocer también un poquito mejor? Sí, mi hermano, con mucho gusto. Primeramente, un saludo fraternal a todos aquellos oyentes que nos están viendo en este momento en diferentes partes del mundo. Un saludo cordial. Yo soy el hermano Percy J. Riley. Soy pastor aquí en la ciudad de Los Ángeles, California. Y pues me da mucho gusto estar ahorita hablando con ustedes o con el hermano aquí presente. Y pues en este momento pues vamos a platicar sobre un tema muy bonito, sobre un personaje bíblico que por su sí cambió la historia del mundo. O sea, podemos ver el cambio que Amén. esta persona trajo a través de su sí, de su obediencia. Y eso es muy bonito ver que Dios puede hacer cambios en el mundo cuando nos sometemos y le obedecemos a Él, a Dios primeramente. Amén. Así es, pastor, así es. Me alegra mucho sus palabras. Pastor, pues yo la verdad, eh, este tema inicialmente surgió porque un amigo cristiano no católico, ya pues él mismo lo publicó en Facebook, se llama Mario Prado, dijo que María no era madre de Jesús, así textualmente lo pronunció. Ajá. Y bueno, él tiene sus argumentos, etcétera. Pero entonces yo vi que tú hiciste una refutación en vivo de este pastor y también hiciste una transmisión con Guido Rojas que me pareció muy interesante todo lo que comenta sobre María y defendiendo pues la maternidad lógicamente de María con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Y ahorita en estas palabras cortas que me dices también resalto que compartimos la obediencia, el sí de María. Entonces, por eso, o sea, de entrada, digamos que la primera imagen que usted me pareció es que era una persona sensata, sí, una persona sensata y que debe tener un conocimiento, lógicamente, para estar en su cargo como pastor, un conocimiento teológico, que usted no, o sea, ese pensamiento que usted tiene no lo tiene porque sí. Quisiera que nos compartiera un poquito más de su formación, pastor, yo sé que usted es una persona preparada, pero bueno, que nos compartiera para que pues las personas que nos están oyendo sepan que estamos hablando con criterio. Bueno, sí, hermano, pues yo, pues, como usted lo dice, pues tuve que tomar cursos de teología y pues estuve asistiendo al Colegio Bíblico Latinoamericano aquí en la ciudad de La Puente, California. En ese colegio bíblico fue donde yo me preparé teológicamente, para poder, empezar el ministerio. Claro, lo que nos decían en ese colegio bíblico es, ustedes no, nosotros no los vamos a hacer pastores o ministros a ustedes. Ustedes tienen que tener ya un llamado de Dios y vienen a prepararse para poder ejercer ese ministerio al que Dios los ha llamado. Entonces ahí estuve varios años, hermano, aproximadamente 3 años de preparación bíblica, teológica, y tuvimos muchos cursos. Ya cuando nos graduamos de ese colegio bíblico, tomamos otras clases teológicas en otro instituto, bautista, aquí en la ciudad de Los Ángeles, porque yo soy bautista. Me convertí, en una iglesia bautista del sur, aquí en el este de Los Ángeles. Y desde ahí he estado, preparándome, en diferentes cursos, he estudiado
He tenido la oportunidad de leer libros, de poder conversar con gente preparada. Y cuando digo esto preparada, no es por envanecerme, sino sencillamente para establecer un fundamento. Este, sí, porque todo, yo creo que como ministros, como siervos de Dios, debemos de prepararnos. Lamentablemente, existe mucha gente que dice, yo no necesito prepararme teológicamente, ni ir a un colegio bíblico o a un instituto bíblico para prepararme para servir a Dios. Yo nada más confío en la inspiración del Espíritu Santo, pero realmente eso nada más demuestra una falsedad y una poca preparación en la persona para poder servir a Dios con excelencia. Para que puedan servir a Dios, deben Sí, eso. servirle excelentemente, ¿sí? Y prepararse, porque la preparación ayuda bastante. Porque cuando si usted alguna vez ha visitado una iglesia protestante o evangélica, se puede notar la diferencia de un pastor que ha estado preparado, que se ha preparado, sí, en una universidad o en un colegio bíblico y la no preparación en una persona que nunca ha ido a un instituto bíblico, se puede ver la gran diferencia. Entonces, como le digo, gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de prepararnos y también hemos estado teniendo cursos así ya más avanzados para poder estudiar y hemos leído ya del lado católico, pues hemos tenido conversaciones con hermanos católicos, ortodoxos y de diferentes ritos dentro de la iglesia católica y hemos conversado. Y aparte hemos estudiado otros libros como la patrística, el catecismo y por supuesto la Biblia, ¿no? Qué bien, pastor. Sí, compartimos ese mismo pensamiento, pastor. Yo también creo que la preparación y el estudio teológico es importante porque de todas maneras Dios nos dio razón y por medio de la razón pues se puede profundizar en el estudio de la revelación de Dios por medio de las Sagradas Escrituras, por medio de Israel, por medio de los vestigios históricos, en fin. Y definitivamente el conocimiento es importante, o sea, eh, hay que también, no, o sea, yo pienso que sí, hay que tener gracia, pedir el Espíritu Santo, pero también el conocimiento, el estudio es muy importante, finalmente, porque estos temas no son nuevos, ¿no? O sea, la humanidad lleva matándose 2000 años estos temas respecto a Dios, respecto a la revelación en Jesucristo, entonces hay cosas que ya han sido muy trajinadas, ¿no, pastor? Oh, sí, hermano, esto no es estos temas que uno habla de teología, de doctrina y de otros temas religiosos no son nuevos, ya tienen un historial de 2000 años. Y más, porque el Y hombre es más, religioso por naturaleza, ¿no? amén, sí es cierto, por naturaleza. Entonces es bueno la preparación, pues, para poder estar preparado para cuando se nos haga una pregunta medio difícil, ¿no? Sí, claro. O sea, entre más preparación, mejor. Y lógicamente sin descuidar la gracia del Señor. Pero Amén, la así es. preparación es bien importante. O sea, no podemos Bueno, olvidar que servimos a un Dios vivo, no a un Dios de muertos. Y de qué vale prepararse uno si no tiene una vida de oración? ¿Sí? exactamente. Primero debemos de venir a los pies de Cristo y estar en su presencia siempre. Y ya después viene el estudio, el estudio nos ayuda a poder defender nuestra fe. Así es, pastor. Sí, nosotros también de pronto ya como católicos también defenderíamos un poco la vida sacramental, ¿no? Amén. Lo que tú mencionas, la oración también, pero la vida sacramental, o sea que esto finalmente pues es hora de, la iglesia la construye Jesucristo de diferentes maneras, sin embargo nos dotó de razón, entonces nuestra razón no se puede menospreciar en todos estos temas teológicos y doctrinales. Amén. Correcto. Sí, pastor. Bueno, pastor, pues me alegra mucho, le agradezco mucho la invitación. Yo desde que vi sus videos me llamó la atención y usted está de moda ahorita en redes sociales por todo el tema de María. Hay católicos indignados,
perdón, hermanos separados indignados que están ya por ahí diciendo que usted no es cristiano. Entonces, hay una controversia, ¿no? Respecto a lo que usted habló muy sensatamente sobre María. Por ahí también vi una foto suya con Cleriman que me llamó la atención. Oh, sí. Entonces, está de moda y yo quise enviarle la invitación, lo busqué, le envié la invitación, dije, bueno, si me acepta, quiero dialogar con él, porque me pareció, la verdad, una persona sensata. Y mira, es lo más normal o lo más común es encontrar hermanos separados que es como si detestaran a María. Ese es un tema ya es una cosa obsesionada, o sea, que María es pecadora. Y listo, uno alcanza como a comprender un poquito que ellos digan que María no es madre de Dios. Bueno, porque bueno, el tema de Dios que por la Trinidad, en fin, pero es debatible. Pero ya llegar al punto que este pastor diga que María no es madre de Jesús, o sea, no dice qué está pasando aquí ya. Entonces, y que ellos dicen que María es pecadora y como que es como casi que un odio, nota uno que hay como una especie de odio hacia la figura de María. Entonces a mí me llama la atención que haya un pastor cristiano no católico que defienda a María, o sea, que venga a hablarnos de María. Entonces me llamó mucho la atención y por eso quise contactarme con usted, pastor. Pues muchas gracias, hermano, por la invitación. Claro, mire, el problema con María, y no digo que, cuando digo el problema con María, no me refiero yo a que María sea un problema, porque María no tiene ningún problema, ¿sí? ¿Sí me entiende? El problema lo tienen los evangélicos con María. Entonces, el problema, el problema es la falta de conocimiento, la falta de información que tienen muchos evangélicos en cuanto al papel de María en la salvación del mundo. Y yo sé que con lo que estoy diciendo, que María tuvo que ver con la salvación del mundo, muchos evangélicos se van a horrorizar y algunos hasta ya casi se están desmayando. Pero realmente, María corre. Eso tiene que ver con lo que nosotros creemos que María es corredentora, o sea, cooperó con la salvación. Y usted cooperó mismo con lo la está diciendo sí, usted lo está diciendo muy claro. Y lo que usted dice, pastor, ya muchos evangélicos, yo creo que el primero que los conozco, Ángel Regalado, se debe estar desmayando que que un pastor no católico esté afirmando eso, que María cooperó con la salvación del mundo y qué hermosas y sensatas palabras, porque así es, pastor. es que si negamos que María cooperó, entonces estamos negando que ella tuvo a Jesús dentro de su vientre por 9 meses. Es eso que no comprenden mis estimados hermanos evangélicos, a quienes les envío un saludo en el nombre de Jesús. El problema es que ellos no pueden comprender, su mentecita no puede comprender. Yo pido a Dios que les abra el entendimiento, ¿sí? De que cuando yo digo que María tuvo que ver con la redención, me estoy refiriendo a que ella, primero, cuando el ángel se le apareció, ella dijo sí. ¿Sí me entiende? Ese sí de obediencia. Tú entraste con esa frase de María en este video y a mí me pareció muy hermoso. Entraste Ujú. con esa obediencia, con el sí de María. Y es lo que está El sí de resaltando. obediencia. ¿Cuántos de Es lo que nosotros como está cristianos, resaltando. sí, cuántos con nosotros como cristianos, cuando Dios nos pide algo, lo cuestionamos, ¿sí? Nos cuesta la obediencia. Yo le voy a No, contar algo personal, pastor, sí. mire. A ver, dígame, Y hermano. respecto a lo que estás diciendo de la obediencia, dicen, por una mujer, por la desobediencia de una mujer entró el pecado, Eva. Eva, Y ahí mismo en Génesis 3:15 ya se hablaba de la descendencia de la mujer que iba a aplastar la cabeza, que era Jesucristo, y el descendiente o sea, hijo de María. O sea, María es la mujer y la descendencia de la mujer es Jesucristo que aplastó la cabeza. Y María, o sea, mientras Eva fue desobediente, María fue obediente. sí. Yo he escuchado hasta hermanos aquí no católicos que dicen que la madre de ellos es Eva, porque hay una parte donde dice que la madre de todos los hombres es
es Eva. Y entonces ellos se enorgullecen de decir que la madre de Dios es Eva, no María. ¿Puede O usted sea, creer eso que no lo consideren puedo, que la madre de los cristianos sea Eva la pecadora y no María, la obediente? o sea, que a Eva sí la llaman madre, pero a la madre de Jesucristo no la pueden llamar madre. ¿Ve la contrariedad ahí de mis estimados hermanos en Cristo? Exactamente. O O sea, sea, llaman prefieren llamar madre a una a pecadora una que es pecadora, figurativa o desobediente a la obediente que dijo sí por quien nos entró la redención, que fue nuestro Señor Jesucristo, que estuvo ¿sí? en su vientre 9 meses. Ajá. Y el problema es que en este momento usted y yo estamos hablando de las virtudes de María, su obediencia, su amor, su paciencia, ¿sí me entiende? Y no le estamos ensalzando, nada más estamos hablando de sus virtudes. Para algunas personas, usted y yo ya estamos glorificando a María y no es cierto, esa es mentira del diablo. Lo único que estamos hablando Sí, es el lado exacto. Es positivo, que es honrar a María, nada más. No, nada no, más. María no, ella jamás dijo adórenme a mí, No, yo soy Dios, no la estamos adorando, no, estamos honrándola. Y mira, pastor, yo siempre tengo una frase que inclusive creo que es una frase de los santos, que nadie que honre a María se equivoca, ya que Dios la honró primero. Es que cuando llega el ángel y le dice llena de gracia, el Señor está contigo, Dios la está honrando, porque era una elegida, como tú lo dijiste en el video de Guido, es que una predestinada, qué una más elegida. honra, mi estimado hermano, qué más honra que el Dios del universo, el creador del cielo y la tierra, de todo lo visible y de todo lo invisible, haya honrado a un ser humano, a una mujer, con tener 9 meses en su vientre al Hijo de Dios. Si eso no es Exactamente, honrar, si eso no es honrar, ¿qué es entonces? exacto. Entonces, si Dios la honró primero, nadie que honre a María se equivoca. Nadie que honre a María se equivoca, porque Y Dios la honró primero. algún evangélico va a decir, ¿y en dónde está en la Biblia que honremos a María? Bueno, en la Biblia dice que honremos a nuestros pastores. ¿Sí lo dice o no lo dice? Entonces, si la Mm, Biblia dice que honremos a nuestros pastores, a un ser humano, a aquellos que nos dirigen, y San Pablo dice, el que honrar al que honra se merece, ¿sí? Entonces, ¿cuánto más aquella que llevó al verbo encarnado en su vientre por 9 meses? O sea, es nada más exactamente. honrar, No, y ¿sí? ella misma lo dijo, todas las naciones me llamarán bienaventurada. Ajá, es Eso nada más es lo que bienaventurada. estamos haciendo nosotros, llamando a bienaventurada por la elección que Dios tuvo con ella. Ajá, No fíjese, no le estamos algunos, quitando el papel de Dios, ni la estamos colocando al mismo nivel de Dios, solo estamos reconociendo sus virtudes. es que debemos de entender primero que María no es Dios. La divinidad de Jesucristo no proviene de María. María nada más fue el vaso en el cual Jesús estuvo. Pero con decir vaso no estamos quitándole a María el mérito de ser la madre de Jesús. Y Exactamente. el problema de este señor, de este Prado, al decir que María no era madre de Jesús, él mismo está haciendo del Espíritu Santo un mentiroso. Porque, ¿qué pasó cuando María fue a visitar a su prima Elisa? El niño saltó en el vientre de la prima Isabel. ¿Y qué Y pasó con ella? Isabel le dice, Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Quedó llena del Espíritu Santo. Y le dice, ¿de dónde a mí que venga a visitarme la madre de mi Señor? Llena del Espíritu Santo. Amén. Entonces, le hago una pregunta. ¿Quién llenó a Elizabeth? El Espíritu Santo. ¿No fue el Espíritu Santo? El Espíritu Santo. Entonces, cuando Elizabeth dijo las palabras que le dijo a María, estaba llena e inspirada del Espíritu Santo. Entonces, cuando este señor dice que no es la madre de Jesús, está haciendo del Espíritu un mentiroso. Entonces, Exactamente. este señor debe de tener mucho cuidado con lo que dice, aunque haya sido una broma nada más para levantar
publicidad en su canal, porque está haciendo el Espíritu Santo un mentiroso, porque ella es la No, madre del Señor, no de cualquier Señor, exactamente. ¿sí? Muchas citas, pastor, muchas Oh, citas sí, hablan de que María es la madre de Jesús. correcto, Isaías 7:14 también. amén. Vamos a recordarla. Sí, mi hermano, vamos. No, pues me encanta mucho, pastor, que ese pensamiento tuyo tan sensato que no es común ver en cristianos no católicos. Sí, Pero lo que usted dice es por falta de conocimiento. es por falta de conocimiento y por prejuicio, hermano, Y por ¿sí? prejuicios, exactamente. Por prejuicio y redundancia dentro de las iglesias evangélicas, ¿sí? Sí, señor. Lamentablemente es así. Mira, voy a leer Isaías 7:14. Isaías, si no estoy mal, escribió más de 7 siglos antes de Jesucristo. Y Ajá, mira lo que escribió, dice, pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. He aquí una doncella, está encinta, y va a sí, dar a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel. Entonces ya el profeta Isaías ya había anunciado que había una doncella, una virgen, que estaba encinta, iba a dar a luz a un hijo y le iba a poner por nombre Manuel, Dios con nosotros. Entonces una prefiguración de María, y encinta es pues, que va a ser madre de ese hijo. Y hay otros pasajes, pastor, hay más pasajes, por ejemplo en Hechos, creo que es Hechos 1:14, si no estoy mal, donde dicen que María, la madre de Jesús, hablan todo el tema de la concepción, del embarazo, del nacimiento. O sea, son muchos pasajes, y lo que tú dices también, Isabel llena del Espíritu Santo, y dice, María, la madre de mi Señor, venga a mí. Pero entonces yo no entiendo cómo es posible, después de tantos textos, de tanta Biblia, de tanta cosa, que una persona se atreva a decir que María no es la madre del Señor. Y son palabras que se lanzan, pero tienen, o sea, uno dice, bueno, y supuestamente es pastor de una iglesia, ¿no? Solo porque él argumenta un cambio de nombre, que porque no es María, es Miriam, pero entonces son enredos que lo único que hacen es confundir a las personas para justificar quizás doctrinas erróneas o para demeritar la figura de María. Bueno, no sé cuál será la intención de estos muchas veces es para denominadamente desprestigiar nada errores. más. Sí, el tema es como lo que tú dices, o sea, es justificar con falsos argumentos doctrinas erróneas, y lo que único que quiere hacer es demeritar a María, Es cierto, es nada finalmente. más. Entonces yo no puedo concebir, o no puedo yo concebir cómo es posible que se dice amar a Jesús, se dice adorar a Jesús, y se me hace a mí un poco contradictorio. Por un lado, digo amar a Jesús, adorar a Jesús, seguir a Jesús, y por otro lado, se desprestigia a la madre. Exactamente. Sí, ese tema de María, o sea, a mí la verdad me causó mucha curiosidad que uno de los primeros que entró a defender a María fue usted. Entonces, me pareció muy sensato sus palabras, me pareció, y por eso me causó curiosidad, y tenía ganas de conocerlo, de compartir con usted. Gracias, hermano. Sí, y mira, el tema de María es muy profundo, la verdad. Yo te escuché a ti en el diálogo que tuviste con Guido Rojas, que tú mencionabas que Dios no iba a escoger un vientre pecaminoso, ni iba a escoger la portadora del Señor como lo peor, no. Él iba a escoger lo mejor para traer a su mismo Hijo a la humanidad. Entonces, que María hablaste sobre la predestinación de María. María era una elegida, desde antes de la creación del mundo ya había sido elegida para ese papel importante.
Sí, yo desde Génesis 3:15, ahí cuando Dios le dice a Eva que de la simiente de la mujer iba a nacer alguien que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente, ahí ya Dios ya sabía quién iba a ser esa mujer. Sabía el nombre, sabía la ciudad, sabía quiénes iban a ser sus padres y sabía hasta el color de pelo que esa mujer iba a tener. O sea, Dios ya sabía que María iba a decir que sí. Muchas veces los evangélicos, algunos evangélicos dicen, pero ¿qué tal si María hubiera dicho que no? ¿Sí? La pregunta más sabia de que algunos evangélicos dicen, ¿qué tal si María hubiera dicho que no? Entonces, ¿qué tipo de Dios servimos? Entonces, Dios no es omnisciente. ¿Dónde dejamos la omnisciencia de Dios? Dios lo sabe todo, es lo que la palabra omnisciencia significa. Cuando el ángel llega a María, ya Dios sabía que esa mujer iba a decir que sí. O sea, a Dios nadie lo agarra de sorpresa, ¿sí? Me podrán agarrar a mí de sorpresa, lo podrán agarrar a usted de sorpresa, pero a Dios nadie lo agarra de sorpresa. Cuando yo digo, cuando yo digo que María, fue escogida de Dios y que Dios no eligió a una cualquiera, es porque la Biblia me enseña. Por ejemplo, en el libro de Jeremías, ¿sí? Dios le dice al profeta, desde antes que tú nacieras, yo ya te había consagrado. Mi pregunta es, si Dios en su omnipotencia, en su omnisciencia y en su soberanía podía elegir a un profeta y consagrarlo para su servicio, ¿no podía hacer lo mismo también con la madre del que iba a ser su hijo? Exactamente. Sin embargo, Consagrarla mira, antes. exacto, Dios ya la había elegido, pero esa elección, pero hay personas que demeritan el papel de María, como que la respuesta de María. O sea, dicen que prácticamente como si hubiera sido obligada o que Dios se hubiera valido de otra mujer, etcétera. O sea, demeritando totalmente el papel y la santidad y lo que tú dices, la obediencia de María. Dios sabía que ella iba a cumplir esa misión, pero Dios también fue caballeroso. O sea, Dios necesitaba la respuesta de María, Así es. necesitaba la obediencia. Entonces, por eso envía al ángel a comunicarle y esperaba la respuesta de ella. O sea, necesitaba también la cooperación de María. Ahí es cuando ella entra a ser corredentora, porque ella coopera con el plan de salvación que tenía para toda la humanidad por medio de su Hijo Jesucristo y la encarnación. Sí, Dios ya lo sabía. O sea, Dios no le torció el brazo a María para que dijera que sí. Dios es un Dios caballeroso, que nunca va a obligar a nadie ni va a manipular a nadie, como ciertas personitas hacen, que manipulan psicológicamente a las personas para que diezmen. No, Dios, hermano mío, cuando envió a su ángel a hablar con María, es porque él quería que saliera ese sí de María, ¿sí? Como usted dice perfectamente, Dios no obligó a María a decir que sí. Dios le dio, ¿cómo podemos decir? El libre albedrío a María de decir que sí. Exactamente. Y mire, pastor, a mí también me llama la atención que usted en el comienzo de esa transmisión alcanzó a mencionar algo de que a nosotros nos invita también. O sea, ese sí de María, esa obediencia de María, ese ejemplo de obediencia, a nosotros también nos debe invitar a que a modelo de ella, nosotros también seamos obedientes con la voluntad de Dios para nuestras vidas, con el llamado a la santidad, con el llamado a la gracia, a la obediencia a los mandamientos, a administrar también nuestra libertad en función de lo que Jesús nos enseñó y lo que Dios nos dejó por medio del pueblo de Israel, de sus mandatos y de su Hijo Jesucristo. Es una invitación también a la obediencia de parte de todos los cristianos. Amén, así es. O sea, María es el ejemplo que todo cristiano debe de ver. Ver su obediencia, su amor, su entrega, su valor. María fue una mujer muy valiente, ¿sí? Al decir sí a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces el decir sí a Dios involucra muchas cosas. No, no es solamente decir sí, Señor, yo te quiero servir.
ese sí involucra muchas cosas que muchas veces, hermano mío, va aún en contra de nuestra voluntad y en contra de nuestras vidas muchas veces. Cuando María dijo que Exacto, sí, iba su vida de por medio, ¿sí? claro. Usted Estaba y yo sabemos lo comprometiendo que su le vida. pasaba. Y no solamente, ella no solamente, o sea, ella no solamente dijo que sí en ese momento, sino que ella cumplió, dio a luz, educó a Jesús, lo vio crecer, le enseñaría valores también, le enseñaría todo el tema del judaísmo. Seguramente también dio de María y de José también muchas cosas buenas, positivas, Jesús, que lo formaron y lo acompañó en su vida pública. Jesús hizo su primer milagro gracias a la petición de María en Caná. Y así continuó con él acompañándolo hasta la cruz, porque María estuvo ahí con su hijo crucificado con Juan hasta la cruz. Y no solo acompañó a su hijo Jesucristo, sino que también acompañó a la iglesia primitiva, oraba con la iglesia primitiva, se esforzaba, se preocupaba por esos primeros cristianos. Sí, así es. Entonces ella no solamente dio la respuesta, sino que cumplió con esa respuesta, asumió toda su vida, como tú mismo lo dices muy sabiamente, puso en juego su vida y así fue. Su vida entera fue para Jesús y para la iglesia primitiva. María vivió su sí. O sea, no fue Exactamente. solamente un sí, nada más. Fue un sí de vida. Un sí en el Exactamente. cual dio ejemplo de lo que un sí significa para con Dios. El problema es que muchos cristianos hoy en día, y me permito decir tanto católicos como evangélicos, decimos sí a Dios, pero cuando ya vienen los problemas, vienen las luchas, ese sí va menguando y ya vamos comprometiendo ese sí con Dios. Sí, ay, hoy me toca ir a la misa, pero estoy muy cansado, he trabajado demasiado. Ay, hoy me toca ir al servicio con el pastor y a veces el pastor se tarda mucho para predicar. Ese sí ya va menguando, se está comprometiendo. En cambio, el sí de María fue un sí de ejemplo, un ejemplo de vida, ¿sí? Que aún acompañó a Jesús, a su hijo, a la cruz del Calvario, ¿sí? Es un buen ejemplo a Exactamente, seguir, lo que tú dices, ese sí fue un compromiso. un Y lo que tú compromiso. dices es verdad, a nosotros Dios nos llama, somos bautizados, empezamos el camino, empezamos de pronto a los inicios mucha oración, mucho fervor, pero como tú dices, ¿no? Cuando vienen las dificultades, cuando viene la exigencia, cuando vienen los problemas, ya como que ahí sentimos esa tentación, esa duda, nos caemos, la falta de perseverancia, ¿no? Y finalmente la perseverancia es la que nos va a dar la salvación a nosotros, la perseverancia en la gracia. Así es. Entonces, Sí, pastor. pero, pero fíjese en algo importante. Para que esa mujer pudiera tener un sí, ser ejemplo de perseverancia, de fe, de amor, de entrega, esa mujer antes tuvo que tener una vida consagrada a Dios, ¿sí? Exactamente. El problema es que hoy en día se quiere la gloria sin estar en el Calvario, sin tener una intimidad con Dios, ¿sí? Si usted se Exacto. da de cuenta, si usted se da de cuenta, no sé si ya se ha dado cuenta, pero cuando el ángel se le aparece a María, ella no se sorprendió del ángel, se sorprendió de sus palabras. Mi pregunta es, si un ángel se le apareciera a usted ahorita, ¿se sorprendería de él? Yo me sorprendería. En Yo María, también. Claro. Sí, eso que dices es muy importante, porque no es ajá, solamente la respuesta y no es solamente lo que ella pudo hacer, eso fue posible gracias a una vida contemplativa y una vida santa de oración, de así unidad, es. de intimidad con Dios. Por eso cuando llega el ángel, ya María era una mujer que ya en su vida
tenía una vida de gracia que le agradaba a Dios. O sea, ella tenía una intimidad, una santidad ya con Dios, que el mismo ángel reconoce, la reconoce llena de gracia, o sea, llena de santidad. Así es. Entonces, hoy en día, lamentablemente, en muchas congregaciones evangélicas, no sé cómo estará en la iglesia católica, porque yo no soy católico. Una vida cristiana superflua. Sí, Son es muy que cristianos, cuando vienen las pruebas, rápido se van para el mundo o se desaniman de Dios. ¿Por qué? Porque no han tenido una vida consagrada a Dios, una vida de oración, ¿sí? exacto. Y es un tema que el mismo Jesucristo predicó, ¿no? O sea, todo el tema de los mandamientos, a Dios, al prójimo. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Por eso Así es. la parábola de la vid y los sarmientos. O sea, uno tiene que estar unido a la vid, unido a Jesucristo para poder permanecer en gracia Amén. y poder cumplir con todo lo que Dios quiere que uno cumpla, que no es fácil. En cierta ocasión, un pastor que nos estaba enseñando en el colegio bíblico nos dijo, hay gente que está cansada de vivir la vida cristiana? El problema es que ellos están viviendo la vida cristiana sin dejar que Cristo viva su vida en ellos, ¿sí? Y ese es el problema, que muchas veces nos olvidamos que el que nos ayuda a vivir esta vida de fe es Jesús. Nada podemos hacer sin Él, nada podemos hacer sin Cristo. A Cristo lo necesitamos urgentemente en la vida de todos los creyentes. Exactamente, y por eso es imprescindible la oración y la vida sacramental, estar en intimidad, la palabra, estar Sí, ahí uno con él. así es. Pastor, Y yo quería, hubo una persona que preguntó aquí de los que están comentando, preguntó que dónde dice que María se había preocupado por los cristianos. Entonces quería leer Romanos 16:6, a ver, ¿sí? Que dice, saludad a María, que se ha afanado mucho por vosotros. Entonces esa era una respuesta para un amigo que comentó pues ahí que está. donde se demostró, y no solamente eso, también está, no, o sea, aquí se preocupó, Hechos 1:14, también dice que María perseveraba con ellos en la oración. Dice así, todos ellos perseveraban en la oración, con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, y de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Entonces, ahí está el tema de que María perseveraba con ellos, con los apóstoles, con los primeros cristianos. Y hubo también un apóstol que la debió recibir en su casa, porque el mismo Jesús se la entregó como madre en la cruz. Sí, así es, el apóstol Juan, Jesús se la encomienda a él para que la cuide y la Biblia dice que desde ese momento él la recibió en su casa, ¿sí? Es increíble, ¿no? No, pues, qué hermanos tan irresponsables, ¿no? Abandonar a su madre en ese momento tan duro, en ese momento tan crítico, digo, qué irresponsable, qué poco amor de hermanos, ¿no Pues le ese es parece? uno de los argumentos con el tema polémico de los hermanos de Jesús, que dicen que si Sí, él tenía hermanos, ¿cómo la fueron a abandonar y por qué Jesús tuvo que entregársela a Juan para pues que la sí, cuidara? pero bueno, Este este, pasaje, pastor, yo le voy a comentar algo ya personal. Eh, yo estuve asistiendo 2 años a una iglesia evangélica acá en Duitama, en mi adolescencia. Y yo, bueno, luego me retiré por temas, estuve en contra del diezmo, estuve en contra de la cena como un simple recuerdo, de la criticadera constante de la iglesia católica, que idolatría, etcétera. Y hable de la iglesia católica como sin justificar una, o sea, sí. O sea, si usted va a vender algo, véndalo por las cualidades que tiene y no para demeritar lo otro. Pero entonces todo ese tema a mí me hizo alejar. Y después, bueno, Dios como que me fue guiando y otra vez regresé a la iglesia, conocí una comunidad misionera católica.
pero y ellos hacían el rosario, pero yo inicialmente pues no, pues yo participaba respetuosamente, pero todavía no lo asimilaba y todavía no, como que no podía considerar a María como mi madre. Pero en algún momento conocí ese pasaje de Juan 19:26. Voy a permitirme leerlo. Claro, hermano. Y a mí me impactó mucho este pasaje que inclusive, si usted lo ve en mi foto de portada, es el que tengo. Juan 19:26. Dice, junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Clopas, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la cogió en su casa. Entonces, este pasaje yo no lo conocía y no sé, no recuerdo muy bien quién me lo enseñó, cómo lo supe yo, tal vez en la comunidad misionera a la que asistí, católica, de la Renovación Carismática Católica. Pero este pasaje, pues fue para mí clave porque ahí supe que Jesús crucificado le había entregado como madre a su discípulo amado, a Juan. Y Jesús estaba crucificado, prácticamente estaba dando un testamento. Hijo, ahí tienes a tu madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Entonces se le estaba entregando como madre a Juan y a hijo, como hijo de María. Y dice, y de aquella hora, el discípulo la acogió en su casa. Entonces yo cuando conocí ese pasaje, comprendí que en el papel de Juan puedes estar tú, puede estar yo. Y el mismo Jesús crucificado nos está diciendo, Pirsi, Alejandro, ahí tienes a tu madre. ¿Qué le responderíamos nosotros al Señor crucificado si Él mismo nos está diciendo que ahí tenemos a nuestra madre? Entonces, ese pasaje para mí fue clave para poder ya romper como ¿cómo se dicen? Esos prejuicios y poderla recibir como madre, ya madre, o sea, que ella es la madre de los cristianos, sin dudarlo. Lo que hablábamos al comienzo, no para adorarla, no para quitarle el papel que tiene Dios, pero sí para lo que estamos haciendo, honrarla, valorar sus virtudes y ojalá seguirla. Y hay un pasaje clave que también es las bodas de Caná. Cuando María está en las bodas de Caná y ve que les falta el vino, entonces ella va ante Jesús y le dice, no tienen vino. Jesús le responde, no ha llegado mi hora. Sin embargo, como que ya hay petición de madre a hijo y finalmente el hijo accede. Entonces María le dice a los sirvientes, le dice, haced todo lo que él les diga. Entonces mira cómo las cosas se organizan. El mandato de María en ese momento fue obedecer al hijo. Y ese es el mandato de María para todos los cristianos como madre, que obedezcamos a su hijo. O sea que un buen hijo de María, ante todo, es un buen cristiano, es obediente a su hijo. O sea, ella jamás dijo, alábenme a mí, adórenme a mí. No, ella señala al hijo y dice, obedézcanle a él. Esa es la forma más importante de honrar a María. Ni siquiera es hablar de ella y rezarle. Y bueno, eso pues nosotros los católicos lo aceptamos. Pero la forma más importante de honrar a María como madre es obedeciendo a su Hijo Jesucristo, porque ese fue el mandato que ella dio. Ser un buen cristiano, ser santos. Ese fue el mandato de María, ser santos. Y esa es la mejor forma de honrar a María, ser santos. O sea, obedecer a su Hijo Jesucristo. Entonces
Todas estas cosas, pastor, que estamos hablando, que quizá muchos cristianos no católicos desconocen o no comprenden o simplemente quieren como sacar de taquito de la Biblia o de lo que hizo Jesucristo, pues tienen mucho sentido, mucho significado, que finalmente todo lleva a Jesucristo y a la santidad, Sí. sin Y demeritar a Dios. amén. Y así, si nos fijamos algo importante en María, es que no importa en el lugar que usted se encuentre, ni con quién esté hablando, inmediatamente que usted menciona el nombre de María, inmediatamente se tiene que mencionar a Jesús por fuerza. Inmediatamente, tiene que hablarse de Jesús, de su sacrificio, de su amor, de servirle, de vivir en santidad. Y no sería eso lo más para todo cristiano, el que, por ejemplo, cuando se menciona el nombre de Alejandro, inmediatamente se asocie con Jesús. Cuando se menciona el nombre de Percy, inmediatamente se relacione con Jesús. Pero ¿cuántas veces, hermano mío, se menciona el nombre de José y se relaciona con un hombre chismoso, vulgar, mal hablado? Pero en cambio, cuando se menciona el nombre de María, se habla de Jesús. Sí, de que Jesús es nuestro Señor, que es nuestro Salvador. Entonces, eso es lo que todo cristiano debe de buscar, que cuando se mencione nuestro nombre, inmediatamente se asocie y se tenga que hablar de Jesucristo, porque al final, hermano mío, todos nosotros somos representantes de Cristo aquí en la tierra. Y lamentablemente muchas veces nuestro nombre, nuestro testimonio no reflejan a Cristo en nuestras vidas, ¿sí? En cambio, en María podemos encontrar que su vida reflejaba a Cristo, su amor reflejaba a Cristo, su caminar reflejaba a Cristo. Pero hoy en día existen muchos cristianos cuyas vidas no reflejan a Cristo, ¿sí? Y ese es el problema, hermano mío. Exactamente, pastor. María es un modelo no solo de obediencia, de pureza, ¿no? Porque ella conservó su virginidad y de humildad también, siempre reconociéndole la gloria a Dios con ese canto magnífico, ¿no? Cuando proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Siempre con esa humildad, reconociendo la gloria a Dios, reconociendo la obediencia, o sea, a su Hijo Jesucristo, y siempre su vida en función de su Hijo Jesucristo y acompañándoles todo hasta la cruz, y luego acompañando a los cristianos. Entonces, la obediencia, la pureza, la humildad de María y el tema de todo lo que encierra la santidad de María, que nos invita también, como tú dices sabiamente, a todos los cristianos que estamos llamados a reproducir la vida de Jesucristo. Finalmente ese es nuestro llamado por medio del bautismo. Como dijo San Pablo, ¿no? Que yo muera, que yo disminuya para que vaya creciendo Cristo en mí. Ese es el reto de todos los cristianos, Amén. católicos o no católicos, finalmente, que podamos reproducir en nuestra vida, como tú lo decías muy bonito, que cuando se hable de nosotros, así como cuando se habla de María, inmediatamente se tiene que llevar a la vida de Jesús, también ojalá que nosotros podamos cumplir con esa misión y con esa misión y con ese reto de poder reproducir en nosotros la imagen de Jesucristo y no por el contrario, que nos dejemos por ahí ya por cosas que no le agradan a Dios. Así es, mi hermano. Como por ejemplo, dando un pequeño ejemplo. Por ejemplo, ayer se escuchó que a cierta persona, a cierto pastor en Sudamérica, le pegaron por ir a hablar mal de los católicos en frente de la catedral, ¿sí? Este, usted oye hablar a este Hugo personaje. Albornoz. Sí, a Hugo Albornoz. A Hugo Albornoz. Cuando usted oye hablar de Hugo Albornoz, ¿en qué piensa?
No, sí, eso es, lo que tú publicaste es verdad. O sea, él con su misma boca se fue ganando lo que le pasó. Sí, Porque o sea, no tiene, o sea, no respeta, no tiene como esa no, delicadeza. Y eso es de no, pronto quizá, ese es un error en el que hoy en día estamos cayendo muchos cristianos católicos y no católicos, por medio de esos grupos de debate. Hay muchos que creen que con el irrespeto van a ganar argumentación. Ya cuando uno cae en el irrespeto, está usted finalmente negando su misma condición de cristiano, que está a respetar, a valorar al prójimo, pero a veces se nos olvida que antes que nada somos cristianos y nos dejamos llevar por la lengua, nos dejamos llevar por el insulto, para demeritar al otro, a insultar al otro. Entonces, por eso es muy común ver esos términos que idólatra, que protestante, que hijo de Lutero, que hijo de Satanás, que la gran ramera, y todos esos términos finalmente lo que demuestran es que las personas, o que a veces nos falta, es tener a Cristo en el corazón, que es lo más importante. así es. Finalmente, lo que más convierte no es tanto lo que uno hable, sino su vida, su vida de testimonio, su santidad. Eso es lo más Su importante. ejemplo. Pero se nos olvida eso Eh, y entramos en el juego del irrespeto, sí, de demeritar al otro, de insultar, de denigrar. Y eso escuchaba de Hugo Albornoz. O sea, finalmente empezaba a gritar, a insultar, a decir groserías, romper imágenes, todo ese show, todo ese espectáculo. Pues claro, la gente llegó a un punto en que ya como que se les llenó la copa y estallaron prácticamente con este señor. sí. Se me viene a la mente lo que dijo San Francisco de Asís en cierta ocasión. San Francisco de Asís decía, predicar el evangelio a toda hora y cuando fuere necesario, usen palabras. Hablar, hablar, eso. Ajá. Pero hay que, si es Ah, necesario, habla. y, Eso es, ajá, eso, y ese es el problema hoy en ese es día. el secreto. Qué lindas Ese palabras es y el qué lindo lo que secreto, citas de San Francisco. ¿sí? Ese es el problema. Muchos cristianos hablan mucho, por eso es que mucha gente no viene a la iglesia o no va a la misa. ¿Por qué? Porque dicen, para ver ese testimonio, mejor me quedo en la casa viendo el fútbol, ¿no? O viendo otra cosa, porque muchas veces hablamos mucho. Sé que Dios es un Dios. Bueno, no sé, no. Esperemos a ver si se puede renovar la transmisión.